su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Muchas bendiciones para todos los amables televidentes, radioyentes e internautas que por la gracia de Dios están siempre pendientes de estos estudios que este servidor y otros hermanos estamos trayendo todos los días. El estudio de la lección de la escuela sabática. A usted que tal vez va manejando un automóvil a su trabajo, a usted que está en la oficina o donde quiera se encuentre, le saludamos y le deseamos muchas bendiciones. Hoy me acompaña mi hermano Adán Campos para desarrollar junto conmigo el estudio de la lección. Buenos días y bienvenido. Buenos días, pastor, que Dios le bendiga. Gracias. Vamos entonces, ¿qué les parece si hacemos de una vez la oración? Amén. Vamos a orar. Querido Padre, queremos darle gracias por este hermoso día de vida que nos da, por esta nueva oportunidad en que podemos estudiar su santa palabra para poder sacar de ella las bendiciones que usted ha dejado para nosotros, Señor. Queremos agradecerle, queremos pedirle perdón por nuestras faltas, que nos unja para poder estar delante de su santa presencia. Le queremos pedir que su Santo Espíritu venga y nos ayude para desarrollar este programa, Señor, este estudio. Necesitamos la guía de su Santo Espíritu. Queremos pedirle su dirección, su bendición, en el nombre y por los méritos de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos estado en estos días hablando sobre la santificación. Hemos visto hasta aquí que la santificación es un requisito indispensable para ir al cielo. Es el resultado de la justificación y que es obrada por Dios. Pero este día nosotros vamos todavía a ampliar más el concepto. Bajo el título Santificación Bíblica, nos proponemos ahora ver qué más está implicado en este término o en esta experiencia que todos deberíamos tener. Hermano Adán, ¿qué es la santificación bíblica y qué implica? Amén. Para profundizar en este tema, vamos a pedirles a los oyentes, si son tan amables, de buscar en sus Biblias, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 13. Dice la palabra de Dios: para que sean confirmados vuestros corazones en santidad, irreprensibles delante de Dios y nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Dice la palabra de Dios, irreprensibles delante de Dios. Y nosotros tenemos en San Juan, el capítulo 8, verso 29, que dice la palabra de Dios: porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a Él agrada hago siempre. Amén. Entonces, pastor, la santificación es hacer lo que le agrada a Dios. Así es. Estar irreprensibles delante de su presencia mediante Jesucristo. Amén. Y me llama la atención esta parte que dice irreprensibles delante de Dios. Hermanos, vivir de una manera que Dios no me tenga que reprender, eso es santidad. Hacer lo que Él le agrada, como ha citado mi hermano Adán en el otro texto. No tanto, hermanos, hacer lo que le agrada al hermano, hacer lo que le agrada al vecino. No tanto hacer lo que le agrada al hombre. No tanto buscar que el hombre nos reprenda. No, sino buscar que Dios no nos reprenda. Que Dios no tenga que reprendernos de nada. ¿Saben qué implica esta palabra? La palabra irreprensible en el griego también denota intachable. Hermanos, la santificación bíblica abarca todo esto. Vivir de una manera intachable delante de Dios, sin que Él me tenga que reprender. Hacer lo que Él le agrada. ¿Ven cómo la santificación bíblica es bien amplia? ¿Ven cómo con todo lo que ya hemos visto ahora hay muchos más textos que están enfocados en esto de la santidad?
Bueno, y esto es que no hemos leído todavía aquel texto que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Es el pasaporte para poder entrar al cielo. Así que la santificación bíblica es bien amplia, es bien abarcante e implica hacer lo que al Señor le agrada, implica andar intachable delante de Él. Pero yo tengo un texto más aquí que quiero compartirlo con ustedes, y es el de Romanos 6, 19 y 22. En Romanos 6, 19, aquí el apóstol dice, Romanos 6, 19, hablo humanamente por causa de la debilidad de vuestra carne, que así como presentasteis vuestros miembros como siervos a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora presentéis vuestros miembros como siervos a la justicia y la santidad. Amén. ¿Se dan cuenta? Si servíamos al pecado, la santificación bíblica enseña que ahora sirvamos a la justicia y a la santidad. Y el 22 dice, mas ahora libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad y por fin la vida eterna. En otras palabras, la santificación bíblica enseña que después que el hombre ha sido libertado del pecado, ahora viene el fruto de la santidad. Un fruto que ya decíamos ayer, es colocado en el hombre por Dios mismo. Pero si ustedes notan, debe necesariamente que uno ya no andar en la vida pecaminosa de antes. Un comentario del Espíritu de Profecía al respecto dice lo siguiente: la santidad es integridad ante Dios. El alma se rinde a Dios. La voluntad y aún los pensamientos se ponen en sujeción a la voluntad de Cristo. El amor de Jesús llena el alma y fluye constantemente en una corriente clara y refrigerante para alegrar los corazones de otros. Manuscrito 33, 1911. Lo leí en la Biblia de estudio. Pero ¿cómo ustedes pueden ver que es de amplio este concepto de la santidad? Abarca una integridad completa, una rendición del alma al Señor, donde la voluntad y los pensamientos se ponen en sujeción a la voluntad de Cristo. Todo esto está implicado en la santidad. Amén. Muy bien. Sabe, pastor, que me estaba llamando la curiosidad. Hay una cosa aquí en esta lección que hace unas preguntas aquí. Dice, ¿cuál será la experiencia del creyente verdaderamente convertido? ¿Qué ha hecho tal creyente cuando responde al llamado del arrepentimiento? Y hay muchas personas, pastor, que a veces se desaniman porque ellos piensan que una vez que ellas se han entregado al Señor, ya no van a pecar más. Y aquí en la Biblia el apóstol está diciendo que Dios le ha puesto un aguijón en la carne. Si nosotros leemos aquí, dice, mire, en 2 de Corintios capítulo 12, verso 7, porque la grandeza de las revelaciones no me levanté descomedidamente, dice, me he dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se me quite de mí. Y Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo, por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustias por Cristo, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Amén. Cuando nosotros entramos en este proceso de la santificación, es un proceso que no es fácil. La Biblia dice que Dios ha hecho todo lo más difícil, pero nosotros como seres humanos pecadores que somos, tenemos que navegar en un proceso en donde hay muchas personas, pastor, que
al cometer una falta, ellos ven la falta que han cometido y se desaniman. Y dicen, ay, ya volví a caer nuevamente, Dios me ha dado la gracia, pero volví a caer, volví a pecar. Se desaniman, pero dice que esto de la santificación es un proceso que abarca todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra alma. Y es un proceso. No sé, cuando usted lee estas experiencias que llevan una verdadera conversión, dice que la única diferencia entre antes y ahora es que cuando nosotros nos equivocamos, dice que el Espíritu Santo pone en nosotros ese remordimiento y nosotros venimos y le pedimos perdón a Dios. Y dice que es como un aguijón en nuestra carne. Y dice que muchas veces Dios usa eso para mantenernos nosotros en humildad. No sé si usted ha profundizado en eso, Sí, en esa parte de la santificación. sí, esto prácticamente es como lo que decíamos, que en la medida en que le demos al Señor cabida en nuestra vida, es que vamos a lograr esa santidad y toda esa debilidad al pecado y caídas constantemente, al final, pues se consigue victoria sobre eso cuando le damos cabida a la presencia completa de la deidad en nosotros. Si usted ve la nota aquí, dice, por la palabra y el Espíritu de Dios, quedan de manifiesto ante los hombres los grandes principios de justicia encerrados en la ley divina. Amén. Y ya que la ley de Dios es santa, justa y buena, un trasunto de la perfección divina, resulta que el carácter formado por la obediencia a esa ley será santo. Amén. En otras palabras, el Señor por eso dice Él, de que si lo amamos, que guardemos sus mandamientos, porque guardando los mandamientos es como uno puede emular el carácter de Dios en nuestra vida, pues esa ley dice que es el trasunto o una copia del carácter de Dios. Y Cristo dice es un ejemplo perfecto en eso. Amén. Porque Él dijo, yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Y luego dijo, hago siempre las cosas que le agradan a Él. Así que si nosotros queremos alcanzar santidad, debemos entrar también en esa disposición de obedecer sus mandamientos, porque esos mandamientos son santos. ¿Acaso no dice las Escrituras que la ley es santa y el mandamiento santo, Amén. justo y bueno? Amén. ¿Qué se espera de los discípulos de Cristo, hermanos? Lo que sigue. Dice, los discípulos de Cristo han de volverse semejantes a Él, es decir, adquirir por la gracia de Dios un carácter conforme a los principios de su santa ley. Es lo que la Biblia llama santificación. Así es, así está escrito en el Conflicto de los Siglos, página 523. La Biblia llama santificación, dice, al hecho de adquirir por la gracia de Dios un carácter conforme a los principios de la santa ley de Dios, pues ese es el carácter que Cristo reflejó. Por eso decía Él, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Dice, la santificación expuesta en las Santas Escrituras abarca todo el ser, espíritu, cuerpo, alma, es decir, todo lo que implica el ser humano. La santificación bíblica es, como vemos, bastante amplia y cada vez que uno va metiéndose en el tema, uno va encontrando de que más y más es ampliado, valga la redundancia, el concepto, y uno dice, es algo grande, pero recuerda, mi hermano, recuerda, es obra de Dios en tu vida. Lo que tienes que hacer es rendir tu vida al Señor, y Él hará eso en ti. Y cuando Él haga eso, oh hermanos, qué paz la que tendremos. Podremos decir como Cristo, hago siempre lo que a Él le agrada. Hermano, ¿cuál será la experiencia del creyente verdaderamente convertido? ¿Qué ha hecho tal creyente cuando responde al llamado de Dios al arrepentimiento?
según 1 Corintios. Sí, nosotros vamos a 1 de Corintios en el capítulo 15. 1 de Corintios 15, 57. Dice la palabra de Dios. Mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. O sea que la experiencia del creyente verdaderamente convertido es una vida de victoria. Dice que Dios nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué ha hecho tal creyente cuando responde al llamado del arrepentimiento? Bueno, lo que ha hecho es que comienza prácticamente a vivir una vida de victoria. Amén. Hermanos, gracias sean. El hermano hablaba de un aguijón hace un rato. Y si ustedes notan en este versículo de 1 Corintios 15, 57, su contexto es el mentado aguijón. Dice, el aguijón de la muerte es ¿qué cosa? Dice el versículo 56. El pecado. Es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, ese aguijón del pecado que te molesta, ese aguijón del pecado que te hace constantemente caer, ese aguijón del pecado que te hace vivir una vida de impurezas, hermanos, en Jesucristo tú puedes vencerlo. Amén. Tú puedes alcanzar la victoria. El propósito de la santidad es que tú vayas de victoria en victoria. Como decíamos el día, me parece, lunes, darle tanto a esto en tu vida que la gracia le dé el paso a la gloria. Es decir, que por último lleguemos a ser glorificados debido a que alcanzamos la santidad que Dios nos regala. Oh, hermanos, tú no tienes que obrar santidad. Tú solo tienes que permitir que la deidad la obre en ti. Pero como decíamos ayer, coopera. Pero está implicado en esa santidad. Victoria. Victoria sobre el pecado. Sí, dice aquí, pastor, en el conflicto de los siglos, en la página 523, el cristiano sentirá las tentaciones del pecado, pero luchará continuamente contra él. Aquí es donde se necesita la ayuda de Cristo. La debilidad humana se une con la fuerza divina y la fe exclama, a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Amén. Ese es el ejemplo que Jesús nos dio, ¿verdad? Que siempre Él oraba, en todo momento Él estaba orando, buscando las fuerzas de su Padre para que pudiera Él sobreponerse a las tentaciones y todas las cosas que Él enfrentó, porque Él era humano como nosotros. Así es. Pero sin embargo, Él se aferró a su Padre para sacar las fuerzas para poder lograr ser victoriosos. Y también nosotros, si nos aferramos a nuestro Jesús, que Él ya fue victorioso, dice que Él nos da las fuerzas a nosotros en el momento de la tentación para salir adelante, para poder vencer. Así es, porque el propósito, hermanos, el propósito de la santificación es que nosotros seamos vencedores. Ese es el propósito. Y por eso Jesús nos santifica por completo, porque Él quiere que logremos esa meta. Vamos a sentir tentaciones, pero lucharemos continuamente contra esas tentaciones, no solos, sino con la ayuda de Cristo. Amén. Por eso es que tanto énfasis hemos hecho todos los días. Métete con Cristo, métete más con Dios, entra en una relación más íntima con Él, lee tu Biblia, ora, asiste a la iglesia, no te desconectes del Señor, porque si no, no vencerás, no serás santo, y sin santidad no vas a ir al cielo. Es necesario que entendamos la santificación bíblica y todo lo que está implicado en ella. Está implicado andar intachable delante de Dios, está implicado andar irreprensible, está implicado andar en victoria. Y para eso no estamos solos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están con nosotros para santificarnos, para ayudarnos a lograrlo.
Pero, hermanos, nos corresponde a nosotros vencer esas tentaciones sometidos a Dios. ¿Acaso no dice el apóstol Santiago, someteos pues a Dios Y resistid al diablo. y Él huirá de vosotros? Amén. Bueno, siga leyendo, hermano. Sí, dice aquí, en el deseado de todas las gentes, en la página 509, ustedes pueden encontrar el siguiente comentario. Miren, ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. La santidad es integridad para con Dios. Es la entrega total del corazón y la vida para que revelen los principios del cielo. Tremendo. Qué tremenda estas pequeñas palabras aquí que son tan profundas. Son cosas verdaderamente que nosotros enfrentamos a diario, pero dice que nosotros tenemos que tener una reforma. Así es. Y estaba leyendo en la Biblia, en Efesios, se hace una recomendación en el capítulo 4 de Efesios acerca de normas cristianas. Mire, dice en el capítulo 4, del verso 25, mire, por lo cual deja la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, del cual estáis sellados para el día de la redención, pastor. Tremendo. Qué tremendo, ¿no? Todo lo que nosotros tenemos que abandonar. Y dice que esto no lo podemos lograr si no estamos en la ayuda de Cristo Jesús. Así Él es el único que nos puede ayudar a vencer todas estas cosas. Pero me llamó la atención, hermano, la nota que usted leyó, cuando dice que la justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Por lo tanto, amigo que me escuchas, hoy es el día de confesar nuestro pecado y de abandonarlo. Amén. En la medida en que tú te decidas a hacer eso, la justicia de Cristo te es imputada. El manto de la justicia de Cristo te cubre. Pero si tú no quieres confesar tu pecado ni abandonarlo, no creas que el manto de Cristo te está cubriendo eso. No, mi hermano, eso solo se da cuando tú confiesas, cuando tú te dispones a abandonar. Y cuando el Señor te da su justicia, dice que eso viene a ser un principio de vida que te transforma el carácter y te rige la conducta. En otras palabras, te hace santo el Señor, te cambia el corazón, te da nuevos pensamientos. Qué hermoso esto de que la santidad es integridad para con Dios, es la entrega total del corazón y la vida para que revelen los principios del cielo. Entrégate, mi hermano, entrega tu vida ahora, entrégale tu corazón, el Señor te lo va a cambiar. El Señor te va a quitar los malos deseos. El Señor te va a quitar ese deseo por hacer lo malo, por desagradarlo. Te lo va a quitar el Señor, porque cuando tú le entregas el corazón, y cuando hablo del corazón no estoy hablando de esto que bombea sangre, estoy hablando de esto, de la mente. En la Biblia, corazón es mente. Cuando tú le entregas eso, el Señor hace una obra maravillosa. El Señor entonces viene a tu vida y te santifica. Esto es santificación bíblica, incluida una reforma, es decir, un cambio, un estilo de vivir diferente, obrado desde adentro hacia afuera por obra del Espíritu Santo. Amén. Dice pastor, en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, en la página 448, nadie es un cristiano vivo a menos que tenga una experiencia diaria en las cosas de Dios y practique diariamente la abnegación al llevar
alegremente la cruz y seguir a Cristo. Yo a veces cuando veo esto dice que es una abnegación y dice que hay que llevar alegremente. Yo a veces he visto algunos cristianos que ellos se quejan, no, que yo tengo que abandonar esto, que yo tengo que dejar de usar joyas, no, que yo tengo que dejar de maquillarme. Y hay un montón de cosas que se quejan y yo he visto lo opuesto, pastor. Yo he visto hermanos que han recibido el mensaje de Dios y ellos, yo la otra vez tuve una experiencia, una señora que nosotros le dimos estudios y no hallamos, pastor, cómo decirle que no usara joyas, aritos, y tuvimos un estudio bíblico con ella y ella empezó a llorar y en eso que estaba llorando decía, bueno, hermana, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa, hermana? Y luego dijo, no, miren, yo toda mi vida he usado anillos, cadenas, brazaletes, aritos, y sí andaba la hermana bien prendada, y decía yo, pero yo después de lo que he conocido, de lo que el Señor ha hecho por mí, en el nombre de Dios, y ella se empezó a despojar de todo y dijo, yo con felicidad en mi corazón, yo me voy a quitar todas estas cosas. Y yo me quedé así impresionado y digo, vaya, digo yo, ¿cómo hay personas que les pesa desprenderse de cosas que a Dios no le agrada? Y hay personas que lo hacen con gozo. Y aquí está diciendo que nosotros diariamente debemos llevar gozosos la cruz de Cristo. Amén. Y yo tengo aquí un testimonio, hermano, de una persona que nos estaba mirando en la televisión y mire lo que escribió. Y lo voy a leer porque refuerza lo que usted está diciendo. Este servidor predicó hace unos días atrás un sermón en relación con la alimentación. Era un sermón muy fuerte acerca del abandono de la carne. Y esta persona, mire lo que escribe. Hola, dice, el sermón de esta mañana del pastor enamorado, ¿lo puedo tener en DVD? Antes de saber, dice, de que su religión existía, tuve la noticia de colesterol 280 de azúcar sobre 108. Wow. Yo sabía, dice, que lo podía cambiar, pero no sabía cómo. Eliminé todo lo dulce, harinas blancas. Fue muy duro, dice. De desesperación, hasta quería caminar por las paredes. Esto empezó hace 3 años. Por casualidad, dice, tal vez en junio 2017, encontré el canal 55.7. Yo llego a la casa después de las 11 de la noche. Enciendo la televisión y gracias a ustedes han sido maravillosos para mí, dice. Ahora, yo ya no como carne y me quité los aretes. Así que gracias. Amén. Aquí tenemos un testimonio de lo que usted estaba diciendo, de gente que encuentra el mensaje, encuentra la verdad, hace decisiones y lo escriben con satisfacción. En cambio otros, como dice usted, lo ven como una tragedia, como algo que ay, tengo que dejar aquí, dejar allá. Hermanos, cuando nosotros verdaderamente nos hemos rendido a Cristo de verdad, uno con gozo y alegría abandona aquello que ya no debería de portar, de andar en su cuerpo. Me gusta esto que dice, nadie es un cristiano vivo, a menos que tenga una experiencia diaria en las cosas de Dios y practique diariamente la abnegación al llevar alegremente la cruz y seguir a Cristo. Amén. ¿Queremos ser cristianos vivos? Alegremente, hermanos. Tomemos esa cruz. Muramos alegremente a esa vida pecaminosa y sigamos a Jesús. Y verán que entonces, seremos unos cristianos plenamente satisfechos con nuestra vida cristiana, valga la redundancia, y con nuestra experiencia con el Señor. Para terminar la nota, si la termina usted de leer allí, por favor. Sí, dice, cada cristiano ha de avanzar diariamente en la vida divina. Mientras avanza hacia la perfección, experimenta cada día una conversión a Dios. Y esta conversión no es completa hasta que logra la perfección del carácter cristiano. Una preparación completa para el toque final de la inmortalidad. Amén. Wow. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 448.
Así que lo que toca ahora es avanzar en este camino de la Amén. perfección. Lo que toca ahora es progresar en este camino de la santidad hasta llegar, dice, hasta llegar a experimentar esa conversión completa, donde el carácter se asemeja al carácter de Dios y ya prácticamente estamos, como dicen, con el toque final para ser inmortalizados y vivir eternamente con Cristo. Ha sido una lección, siento este día, hermano Adán, más amplia que las otras en cuanto al tema de la santidad y abarca muchísimo. Pero que Dios nos ayude de manera que todo esto, usted lo viva, yo lo viva y nuestros amigos televidentes Amén. lo vivan. Amén. ¿Habrá algo más que usted quiera agregar? Sí, nomás, yo igual que usted, pastor, muchas veces ha escuchado este comentario que muchas personas dicen, nosotros no vamos a dejar de pecar hasta que Jesús venga. Exacto. Pero en esta lección, mis queridos hermanos, ustedes escucharon las palabras del pastor, dice que cuando nos den la inmortalidad será el toque final. Dice Sí. que va a ser un proceso que nosotros llevamos y si seguimos este proceso quiere decir que sí podemos dejar de pecar. Cristo no pecó Exacto. y es nuestro modelo. Así es. Y así es que, como dijo el pastor, nomás nos queda, Dios va a venir a hacer el toque final. Nadie va a ser transformado en el último momento, va a decir, no, porque ya deja de pecar. No, cuando Él venga, dice, ya nomás a dar la inmortalidad, el toque final. Y es un proceso que nosotros, con la ayuda de Él, vamos a haber llevado a cabo antes. Así es. Qué bendición. Aquí será cuando, como decíamos en una lección anterior, la gracia le cederá lugar a la gloria. Amén. Hermanos, qué hermoso será. Que Dios nos ayude. Vamos a pedirle al Señor que hoy se pueda hacer realidad todo esto que hemos meditado y que hoy nosotros, hermanos, tengamos victoria ahora sobre el pecado, pero la tengamos mañana también y todos los días. Amén. Por la gracia del Señor. Vamos a orar. Oh Padre Santo, muchas gracias porque la santificación bíblica nos la ha presentado ahora de una manera que implica andar intachable, andar irreprensible delante de ti, andar de una manera que tú no tengas que reprendernos de nada, andar de una manera que te agrade. Y esto se logra obedeciendo los mandamientos. Pues así tú viviste, así tú también lo guardaste, todos los mandamientos de tu Padre. Oh Jesús, aparte de eso, tú antes tenías comunión con tu Padre. Tú te proponías obedecer los mandamientos como el resultado de una íntima comunión con tu Padre. Hoy, Señor, nosotros queremos rogarte que nos ayudes para que esta comunión contigo sea tan, pero tan estrecha y tan profunda y todos los días, de manera que con deleite podamos decir, yo hago lo que a mi Padre le agrada, guardo sus mandamientos, porque en la santidad podemos ver, Señor, cómo está de implicado también esto, la obediencia a tus mandamientos. Oh Padre, en esta hora te pedimos que nos ayudes para que seamos santos ahora, mañana y todos los días. Oh Padre, que llegue esta santidad a ser tan progresiva en nosotros al punto de que alcancemos la victoria sobre el aguijón del pecado en nuestra vida. Padre, ayúdanos a que logremos esa victoria ahora y todos los días hasta que llegue el momento cuando se dé el toque de la inmortalidad, cuando completamente estemos idóneos para entrar al cielo. Oh Padre, que esto no sea una teoría, sea una experiencia diaria, hoy y siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.